Primera de Samuel capítulo 24, primer libro de Samuel capítulo 24, vencer con el bien el mal. Dice desde el versículo 1, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. De ahí viene el nombre Engadi. En el capítulo anterior, recordarán que vimos cómo fue que Dios libró a David de Saúl, justo cuando Saúl fue informado que los filisteos estaban atacando a Israel. Así es de que cuando Saúl concluyó aquella tarea en contra de los filisteos, regresó a buscar a David, según le informaron, el lugar en donde se encontraba. Engadi quiere decir fuente del cabrito. Y este nombre tiene que ver precisamente con el hecho de que en este lugar habitan cabras monteses. Este lugar es mencionado en otros pasajes de las Escrituras y se hace una mención interesante. Hay otras dos, tres eh, pasajes de la Escritura en donde se menciona en Gadi. Uno de ellos lo menciona el profeta Ezequiel. Pero me pareció interesante cómo es que el libro del Cantar de los Cantares se describen a unas flores de aleña, así le llaman, flores muy especiales que solamente se dan en este lugar. Y de acuerdo a este pasaje del Cantar de los Cantares, su hermosura se le compara al Señor. Fíjense, Cantares 1, verso 12 en adelante, dice, mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos, racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi es para mí mi amado. Así es de que imagínense estas flores se dice que son blancas y amarillas de una gran fragancia muy especial y se dice que solo se encuentran en este lugar, en la zona de Engadi, y son únicas en su belleza. Este lugar en la actualidad tiene una singular belleza porque por su característica, porque tiene cascadas y una vegetación interesante y hace que parezca un lugar como un paraíso en el centro de un desierto. Imagínense qué impresionante. Así es de que podemos imaginar que este lugar fue pues de mucha utilidad para David y sus compañeros, un refugio literal. Entonces, continuamos, dice el verso 3, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Bueno, esta expresión es un hebraísmo, como le llaman. Esto significa que Saúl entró a esta cueva para hacer sus necesidades. A eso se refiere que este pasaje con la expresión entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Si bien es cierto que en las escrituras normalmente no describe la escritura todo este tipo de detalles, pues imagínense en cada acontecimiento, porque pues es algo muy natural que sea esto en cualquier persona, pues fue necesario referirse a este acontecimiento en la escritura porque fue justo este lugar que por razón de lo que tenía que hacer Saúl, fue que tuvo que haber entrado solo a esta cueva. Entró solo, mientras que sus soldados se quedaron afuera esperándolo. Y lo sorprendente es que fue justo en el momento en que Saúl pasaba por la cueva donde se escondía David, justo en esta cueva, cuando tuvo su necesidad. Así que las probabilidades son totalmente improbables de que esto haya sucedido sin la intervención divina, porque Dios tenía, por supuesto, que tenía un propósito. Dice el verso 4. Entonces los hombres de David le dijeron,
He aquí el día que te dijo Dios, que te dijo el Señor, he aquí que entrego a tu mano, a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. ¿Qué le están diciendo los soldados de David, sus compañeros? Pues bueno, ese es el momento que tienes que matar a Saúl. Por supuesto que los hombres de David entendieron esto, que entendieron que esto que estaba sucediendo no se trataba de una coincidencia. Ellos entendieron que era Dios interviniendo aquí. Pero fíjense qué interesante, porque aquí aprendemos un principio bien importante. A diferencia de ellos, David consideró que sí, por supuesto que era sobrenatural, pero mientras que sus compañeros entendieron que esto significaba que Dios estaba entregando a Saúl en mano de David para que lo matara, David lo entendió diferente. Y es aquí cuando entonces un mismo evento, un mismo acontecimiento, muchos pueden entender que esta es la mano de Dios interviniendo, pero solo una persona o dos específicamente, Dios les está hablando de una forma muy específica acerca de lo que están viendo los demás. Es interesante que aprendamos que incluso en las circunstancias sobrenaturales, mayormente, necesitamos tener discernimiento espiritual para poder conocer cuál es la voluntad de Dios. Y en este caso, David y sus hombres sabían que esto no había sido una coincidencia. Solo que David pensaba que aunque Dios estaba obrando, no era para que David matara a Saúl. Imagínense. Entonces, todos entendieron que era Dios obrando ahí, pero David entendió algo diferente a todos los demás. Y continúa el verso 4 diciendo, y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y bueno, eso es interesantísimo. ¿Cómo fue que pudo cortar la orilla del manto de Saúl? Bueno, los hombres de David seguramente estaban esperando que efectivamente David acabara con la vida del rey. Sin embargo, David pensó en hacer algo que tendría el propósito de demostrarle a Saúl que podía confiar en él, lejos de considerarlo un traidor. Lo que a David le preocupaba, por supuesto, era que el rey pensaba algo totalmente opuesto a lo que realmente era y lo que tenía David en su corazón respecto a él, respecto al rey. David estaba respetando la vida de Saúl en todo momento. Y la palabra hebrea para manto aquí en este pasaje es la palabra, en el hebreo es la palabra meil, y se traduce como manto, también se traduce como túnica, pero la palabra es empleada para designar un vestido exterior largo, ancho, sin mangas, pero que vestían las personas de un rango, es decir, los reyes, los nobles o los sacerdotes. Así es de que, sin hacerle daño a Saúl, David cortó el pedazo de su manto real. Esto es muy significativo si consideramos que esta túnica real representaba la investidura de Saúl como rey de Israel. Pero David no se la quitó, ni le hizo daño a Saúl, sino que solo cortó la orilla de su manto. Así es de que el mensaje de David sería muy claro para Saúl, porque teniendo la oportunidad de quitarle la vida, David no estaba dispuesto a quitarle el trono por su propia mano, sino que sería Dios quien colocaría a David en el trono. Eso también lo sabía Saúl, por supuesto. ¿Por qué? Pues el profeta mismo se lo dijo. Dice el verso 5, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Ya se dan cuenta de lo que significa esto. O sea, no era cualquier cosa, no era cualquier indumentaria. Era algo muy representativo, por eso se turbó.
David. El corazón de David, dice la escritura, dice el verso 6, y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Dios, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. David solo cortó la esquina del manto de Saúl y sin embargo su corazón se turbó. Y bueno, podremos preguntarnos por qué. David sabía lo que simbolizaba el manto de Saúl, porque era un símbolo de la autoridad real de Saúl y David se sintió mal por esto. David se sintió mal porque siempre fue consciente de que la autoridad de Dios, la autoridad que Dios designó sobre la vida de Saúl, persistía aún. Aún era rey, a pesar de todo. David seguía considerándolo por esa razón como el ungido de Dios. Por eso se refirió a él así, de esa manera, como mi Señor. Fíjense qué importante, o sea, aprendemos muchísimo del carácter de David. La enseñanza para nosotros es que siempre debemos mantener nuestro corazón alejado de la amargura. ¿Quién no estaría amargado en su corazón con un rencor enorme contra Saúl? Cualquiera de nosotros quizás, por supuesto. Y pudiéramos verlo justificado. Sin embargo, David era consciente que sobre Saúl todavía estaba la autoridad, que Dios no se la había quitado. Y en esto, por supuesto, que estaba siendo probado David por el Señor. Así como David lo hizo a pesar de toda esta amargura y toda esta experiencia difícil por ser perseguido, por lo que estaba pasando, eh, David mostró un carácter honesto y fiel al Señor. Sobre todo a Dios, sobre todo al Señor, porque en todo se refirió como el ungido del Señor, en todo momento. Y dice el verso 8, también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi Señor el Rey. Fíjense cómo le gritó, cómo se expresa David, mi Señor el Rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. ¿Pueden ustedes imaginarse esto? Esto es especial. Es solamente por obra del Espíritu de Dios que estaba sobre David. La nobleza del corazón de David fue fortalecida en todo este tiempo de persecución, a grado de dirigirse a su persecutor de esta manera, pero porque sabía que todavía era rey y que había sido ungido en algún momento por el Señor. También era David ungido, sin embargo no era su tiempo y él lo sabía. Esta fue la primera conversación que tuvieron David y Saúl desde que David huyó de la casa del rey. Y como vemos, pues David trató a Saúl como un rey y con todo respeto. Y, y de esta manera, al mismo tiempo, David estaba desacreditando toda esta difamación que se había divulgado en su contra. Vemos que David se inclinó ante Saúl y este acto de honra fue muy significativo y de gran sumisión de David ante el rey. David sabía que a pesar de que también había sido ungido por el profeta Samuel para que algún día fuese rey de Israel, David sabía perfectamente que, pues bueno, había mucho más que, que este, algo mucho más importante que David toma la decisión de tomar el trono por su mano. David había sido ungido pues, cuando apenas era un muchacho todavía, muy jovencito, y Dios no había quitado al rey, a Saúl del trono. Así es de que eh, en ocasiones nosotros podemos tener actitudes equivocadas
Y esta actitud de David nos da una enseñanza bien importante, porque podríamos nosotros tener actitudes basándonos en una supuesta fe que en ocasiones no honramos con nuestras propias actitudes, sino que por el contrario demostramos que simplemente no tenemos la fe que decimos tener y en lugar de ello manifestamos actitudes de orgullo y de soberbia, haciendo menos a quienes pues quizás no han tenido la oportunidad de conocer lo que nosotros conocemos, la escritura, la palabra de Dios, al Señor, su palabra. Y nos vanagloriamos asegurando que nosotros sí somos pueblo de Dios, mientras que los demás solo son gentiles y con ello los menospreciamos, los humillamos, los hacemos menos. La actitud de David nos enseña el principio de humildad que debemos tener todos. No considerarnos podemos saber y estar conscientes que somos pueblo de Dios, eso no está mal, pero no a grado de perder la humildad, no a grado de hacer justicia por nuestra propia mano, no hacernos justicia en ese sentido, no autojustificarnos. La actitud de David nos enseña la humildad que deberíamos nosotros tener. David en ningún momento hizo vanagloria de su unción. Él ya había sido ungido. Recordemos que el profeta Samuel lo ungió de parte de Dios, por mandamiento de Dios. Por el contrario, David se humilló ante el rey de Israel, aquel que le había estado persiguiendo como un adversario que busca su muerte. En realidad tenemos mucho que aprender del corazón de David. Y por otro lado, David también mostró una gran confianza en el Señor al mostrarse abiertamente a Saúl, porque sabemos que Saúl pudo haberlo matado. Sin embargo, David hizo lo correcto y confió en el Señor al mostrarse a Saúl. Hacer lo correcto muchas veces va a implicar elegir el camino más difícil, más riesgoso en ocasiones, riesgoso con conciencia. Va a implicar escoger el camino más largo, quizás más tedioso, difícil, elegir el camino lleno de dificultades, en lugar de llegar a nuestro objetivo de una sola vez, pero a costa del mal para otras personas. Dios te va a probar así. Muchas veces te va a poner esa oportunidad frente a ti, pero también te va a hacer ver que tomando esa decisión vas a perjudicar a alguien más. Tú vas a obtener lo que estás buscando, quizás estés seguro porque Dios te lo prometió, no sé, quizás es algo que tú has orado. Y dices tú, pues este es el momento. Sí, pero Dios te va a mostrar, si es una prueba, te va a mostrar que quizás tomando ese camino, esa decisión, logras tu objetivo, el objetivo que estás buscando, tu comodidad, tu beneficio, en fin, pero a costa del perjuicio de los demás. Y David no escogió ese camino. David prefirió continuar de prófugo, imagínate, antes que acabar con esa persecución, acabando con el rey, acabando con la vida de Saúl. Porque David sabía perfectamente que continuaría en este camino, en esta huida, seguiría como prófugo, porque él sabía que Saúl estaba mal. Ya en reiteradas ocasiones había demostrado Saúl que decía, sí, te quiero, le decía hijo, etcétera, y al rato otra vez quería matarlo. Pero sabía David perfectamente que había algo espiritual que Dios estaba permitiendo, por supuesto, que afectara a Saúl. Así es de que David tomó el camino que le implicaría continuar en una calidad de fugitivo,
hasta que llegara el momento en que Dios determinara que tuviera paz en su vida. Y a veces lo difícil de esto es que no sabes cuánto tiempo va a pasar. El apóstol Pablo nos recuerda esta actitud que debemos tomar cada día de nuestras vidas, cada día de nuestras vidas. En su carta a Timoteo capítulo 6, a partir del verso 11, dice esto, dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecha la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Yeshua el Mesías, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el consejo de Pablo a Timoteo. Seguir el camino de la piedad, la justicia, la fe, la paciencia, la mansedumbre. Así es de que estos fueron los atributos de David. Y dice el verso 9, y dijo David a Saúl, ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Esto le dice David. David actuó con inteligencia, porque David sabía perfectamente que en realidad los pensamientos de mal que tenía Saúl contra David provenían de su propia mente, más que de otras personas. Sin embargo, si ya entendimos nosotros que Dios mismo, porque ya lo vimos, lo estudiamos en capítulos anteriores, que era Dios quien estaba enviando un espíritu malo a Saúl para atormentarlo, entonces podremos entender y podremos considerar que David no se estaba refiriendo a personas que le hablaban a Saúl diciéndole que procuraba mal contra él, David, sino que se refería a aquellos espíritus que atormentaban a Saúl. Dice el verso 10. He aquí, han visto hoy tus ojos cómo el Señor te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido del Señor. Fíjense nada más. Qué impresionante. Imagínense la cara de Saúl en ese momento. La idea de la redacción en el sentido de que David perdonó a Saúl tiene que ver más bien con el hecho de que tuvo compasión por la vida de Saúl. Y en este acto David le está demostrando con pruebas irrefutables a Saúl que él no ha buscado ni buscará ningún mal contra su vida. Y le da una razón que derriba cualquier indicio de altivez en Saúl. Lo derriba en ese momento, derriba su altivez, su orgullo, su arrogancia, su enojo. Y dice el verso 11, y mira, Padre mío, fíjense cómo le dice, y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue el Señor entre tú y yo, y véngueme de ti el Señor, porque mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? El Señor pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea
y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Entonces aquí vemos que era la evidencia. David le muestra la evidencia plena de que efectivamente tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. Así que cuando le mostró a Saúl la orilla de su manto, Saúl ya no tuvo ninguna duda de la honestidad de David en ese momento. Si el manto de Saúl era el manto real que le identificaba como soberano de Israel, pues esta sería la segunda ocasión en que un manto de autoridad fuese roto. ¿Se dan cuenta? ¿Recuerdan? Fuese roto o rasgado en este periodo de Saúl que se registra en las escrituras. La primera ocasión fue cuando Saúl rasgó el profeta del manto, perdón, el manto del profeta Samuel. Sí, que recuerdan ustedes cómo fue que sucedió. Acompáñenme, vamos a regresar unos capítulos al capítulo 15, el verso 26 en adelante, de ahí del primer libro de Samuel. Dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor, y Dios te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Esta fue la primera ocasión en que se rasgó un manto que representa la autoridad. Así es de que con palabras y con hechos David le demostró a Saúl su inocencia y en ese sentido pues ya no había motivo para que se dedicara a cazar a David como si fuera un animal, y es por ello que David habla de un juicio, del juicio de Dios, y lo hacen repetidamente. Se dieron cuenta cómo se expresó, ¿sí? Expresándole y diciéndole a Saúl que Dios fuera quien juzgara acerca de cualquier actitud incorrecta que tuviera uno y otro. Y dice el verso 16, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Alzó Saúl su voz y lloró, y dijo David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte habiéndome entregado al Señor en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? El Señor te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Bueno, aquí las palabras de Saúl son conmovedoras, por supuesto, y reconoce la bondad del corazón de David. La obediencia de David para Dios y su amor por Saúl hicieron toda la diferencia para suavizar el corazón de Saúl en este momento, al grado de que Saúl confirmó que David era más justo que él. Y esto representó un cambio muy dramático en la actitud de Saúl. Eh, para Saúl haber reconocido, o sea, teniendo ya las características que hemos visto en capítulos anteriores, de la soberbia, el orgullo, la vanidad, haber reconocido esto, que era David más justo que él, fue algo impresionante. Saúl lloró, y esto fue como si David pusiera ascuas sobre la cabeza del rey, que lo quería matar. Y el apóstol Pablo nos enseña este hermoso principio acerca de no pagar mal por bien, sino vencer el bien con el mal. No, dije mal, no pagar mal por mal, sino vencer el mal con el bien. Así es de que
Dice, y continuamos del verso 20, dice, y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, o sea, ya finalmente está ahí aquí reconociendo, confesando a David que, que en algún momento David va a reinar, pero por disposición de Dios. Dice, y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por el Señor, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue a Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Es decir, no se fue con Saúl a pesar de todo, no sé, o sea, ok, hubo una cierta paz, aparente paz en ese momento, pero no hubo una unión. Finalmente David decidió irse al lugar fuerte. Muchas veces una persona se arrepiente, como lo vemos aquí en el caso de Saúl, y afirma reconocer sus caminos pecaminosos, tal como lo hizo Saúl. Pero la validez del arrepentimiento y un corazón cambiado no se demuestra por la simple emoción del momento o la sinceridad de un momento. Puede ser muy sincero en un momento, ¿sí? No dudamos que en ese momento Saúl haya sido sincero, sino que el verdadero arrepentimiento se demuestra cuando la dirección de nuestra vida es permanente. La decisión que tomamos es permanente, un cambio permanente. David tenía todo el derecho de decidir quedarse en aquel lugar, en el lugar fuerte, ¿sí? Así es de que la emoción que no tiene un efecto efectivo en acciones, solo conduce a la afirmación del pecado y la rebelión. Y esto lo veremos más adelante. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, escribió lo siguiente: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Fíjense, justo lo que hizo David. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, no dice tu amigo, ni no dice tu hermano, dice tu enemigo. Dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén.